equipo que nos grabe para entrarle a ese tema haciendo una aclaración. Mire, ya desde hace algún tiempo hemos tenido una serie de ataques por parte de este sujeto que efectivamente en tiempos de Felipe Calderón fue el más palero de los paleros, pero que se atrevió en su momento a llamarla a Vicente Serrano palero. Nos referimos a un Héctor de Mauleón, quien en su momento también ha enfrentado amenazas y con quien el equipo de Sin Censura se ha solidarizado, porque aquí en Sin Censura, por mucho que seas un personaje de la ultraderecha que se detente como periodista, si enfrentas o si has enfrentado algún tipo de amenaza, por supuesto que tendrás nuestra empatía, en definitiva. Aún así, el tipo en un ánimo de despreciar, de discriminar al equipo de Sin Censura, nos ha llegado a llamar paleros y etcétera, pensando que León son todos, que el León piensa que todos son de su condición, ¿no? Este sujeto cree que si uno emite una opinión editorial, si uno hace algún tipo de columna, pues responde directamente a algún tipo de pago. No tiene ni idea, por ejemplo, de la gran penetración que tuvo en su momento la labor de los hermanos Flores Magón, que lo hacían obviamente sin chayote. No cree él que nosotros en Sin Censura podemos emitir una opinión o algún tipo de análisis o editorial a partir de nuestras propias ideologías o ideales. Él cree que para todo tiene que haber lana. Y como ha quedado exhibido, pues el tipo, en definitiva, carece siempre de rigor periodístico. Mire, yo le quiero insistir hasta el cansancio. En la Septien tuvimos un par de clases de columna y una de las primeras reglas que nos enseñaban en cuanto a la columna es que sí vas a expresar tu opinión en esa columna, pero tienes que sustentarla con datos duros. Tiene que haber rigor periodístico en tus columnas. Este tipo no lo sabe. No sabe que aquí en Sin Censura, por ejemplo, no obtenemos publicidad oficial, no tenemos dinero de políticos. En definitiva, yo, querido Ricardo Sevilla, no podría decir que él ha obtenido dinero directamente de Felipe Calderón, pero como periodista sí puedo decir que las personas que tienen columnas en los medios de comunicación corporativos, esos periodistas que tienen una columna en un periódico, ganan muchísimo dinero por columna. Y eso, hasta cierto punto, debido a las líneas y las tendencias de los mentados diarios, tendría que ser un chayote, porque ellos sí reciben publicidad oficial, porque el Universal donde trabaja este tipejo durante mucho tiempo obtuvo una millonada en concepto de publicidad oficial. Ahora, bueno, pues se lanza con un nuevo nado sincronizado, nado para tratar de vincular a López Obrador con el crimen. Aquí haciendo la aclaración de que no estamos para defenderle a López Obrador o a la cuarta transformación, sino a la verdad. Pues queremos presentar esta investigación con el queridísimo Ricardo Sevilla. Gracias, mi querido Toño. Pues efectivamente no desatinas en nada, al contrario, das muy bien en el objetivo. Héctor de Mauleón es todo eso y más. Es un personaje resentido, es un personaje mentiroso, es el empleado, el subalterno de su tocayo, de Héctor Aguilar Camín, a quien hace un momento veíamos ahí con Leo Zuckerman. Tiene el alma carcomida por la frustración, sí. Héctor Roberto de Mauleón Rodríguez, este personaje que quería ser escritor, pero sus atributos literarios se lo impidieron porque eran escasos, pues tuvo que conformarse como si fuera un premio de consolación con el periodismo. Pero ahí, en el periodismo, Toño, también se sintió incómodo, se sintió frustrado, se sintió rebasado y hoy vende su periodismo de ficción en el Universal de Eli Ortiz, en Latinos de Roberto Madrazo. Es el empleado de estos personajes. Héctor de Mauleón tiene una triste labor que explica todo ese resentimiento que lo desborda. Se dedica a lanzar golpes bajos contra todos los enemigos y enemigas, porque también lanza golpes contra Claudia Sheinbaum, por ejemplo, de sus empleadores. Si el dueño de Nexos, que ha sido siempre su tótem, le pide que pegue o aporree de Mauleón, rápido se lanza la carga, pero como nunca ha querido, insisto, ser periodista, no sale a entrevistar, no sale a reportar. Su periodismo, entre comillas, está hecho de mentiritas
y de mentirotas. Y esas mentiras las lleva a cabo sin salir de casa. ¿Cómo? Bueno, pues no investiga, no averigua, no indaga, ni siquiera husmea. Su periodismo es un periodismo, entre comillas, de escritorio. Un periodismo fabricado a base de invenciones y de quimeras. Y eso lo ha llevado, Toño, a acompañar sus piezas de calumnias, de embustes, de falsedades. El sistema de Héctor de Mauleón, fíjese usted nada más, es muy simple. Toma pedazos de la realidad, desde luego distorsionada, y el resto lo llena con imaginerías, no con imaginación, con imaginerías y con ocurrencias. Le pongo algunos ejemplos. En septiembre de 2022, de Mauleón tuvo la ocurrencia, porque fue una ocurrencia, de salir a afirmar con unos fragmentos de la realidad que elementos de la Secretaría de Marina transportaban dinero del Cártel del Noroeste para financiar la campaña de política del entonces candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Usted lo recuerda, Américo Villarreal. Bueno, pues Héctor de Mauleón dijo con los brazos en jarras, muy irresponsablemente, que la información que estaba dando a conocer estaba basada en supuestos cables que habría enviado Ken Salazar a la DEA, al Departamento de Justicia, al Departamento del Tesoro. Sin embargo, para callarle la boca, el propio Ken Salazar salió y le dijo que no, que esos documentos que presentaba de Mauleón como disque confidenciales no pertenecían ni habían pertenecido jamás al gobierno de Estados Unidos. Es una mentirota, desde luego. Este señor está acostumbrado a eso. Escoge historias, generalmente que tienen que ver con la defensa de algún personaje que le dé su cochupo, las falsea y a sabiendas de que son embustes, las presenta a su audiencia como si fueran reportajes, como si tuvieran datos duros. No es de esa manera, nunca ha sido de esa manera. Otro ejemplo, el caso de la niña con cáncer en enero de 2020. Este señor salió y dijo que la menor habría sido llevada a Suiza para que fuera atendida. ¿Por qué? Porque de acuerdo con este señor, el sistema de salud mexicano la había abandonado, pero para mal de sus mentiras, la médico que atendió a la niña, bueno, le vamos a decir doctora, porque así lo merece, no como Enrique Grau. Pues la doctora que atiende a la niña envió una carta al presidente López Obrador que desmonta la mentira de Héctor de Mauleón. Entonces, Héctor de Mauleón siempre ha sido exhibido. ¿Se acuerda usted, y tú te acordarás, mi querido Toño, cuando se colgó de un atraco en la colonia Condesa? Estaba él comiendo, traía ahí a un disque chofer que resultó que no era un chofer, sino un guarura. Entonces van a robar el automóvil y todo mundo empieza a colgarse, a decir, es que está en peligro Héctor de Mauleón. No, Héctor de Mauleón no está en peligro, no lo ha estado. ¿Por qué? Pues porque practica un periodismo de ficción. Entonces es como si hubiera estado en peligro en algún momento Julio Verne. ¿Por qué? Pues porque practicaba una literatura de ciencia ficción o fantasía científica. Esto es lo que hace este personaje, desde luego, con muy pocos elementos. Ahora, dices muy bien, Toño, no consta que haya recibido dinero de parte del gobierno de Felipe Calderón, pero sí consta que haya recibido dinero del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y además de eso, también recibe una promoción muy interesante, porque, discúlpeme usted, yo no le estoy diciendo a usted que comparta mis gustos, pero desde mi punto de vista, este señor es uno de los cronistas, entre comillas, más mediocres que haya dado la historia del periodismo, ya no de la literatura, del periodismo en este país. Sin embargo, lograron
él y su tocayo Héctor Aguilar Camín recibir mucho dinero de parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y uno de esos ejemplos es cuando intentan imponer la lectura de los libros de Héctor de Mauleón y de otros personajes del grupo Nexos. Les compra y les paga los libros el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y 4 libros le enjaretan a los lectores en una estrategia de lectura. E imagínese usted, pues inmediatamente, si usted tiene esa clase de referentes y cree que esos son los periodistas y los cronistas de México, bota por allá el libro y dice: no quiero volver a leer este tipo de pasguatadas, este tipo de mediocridades. Pues bueno, usted sabe perfectamente que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y estos señores, en general, eso es lo que han hecho en todos los gobiernos, pero en todos los gobiernos. Es decir, no solamente tuvieron a personajes secuestrados de los gobiernos federales, sino también tuvieron a senadores bebiendo de su mano, a legisladores, a diputados, a gobernadores, incluso aquí cuando eran las delegaciones, hoy mismo las alcaldías tienen eso que le llaman ellos de manera muy pomposa, alianzas estratégicas. Y esas alianzas estratégicas consisten en: Héctor de Mauleón es el autor, Héctor Aguilar Camín es el editor, y queremos que nos publiques nuestros textos. ¿Y quién es la editorial? Es la editorial Cali Arena. ¿Y de quién es la editorial Cali Arena? De Héctor Aguilar Camín. ¿Y quién es el director? Rafael Pérez Gay. Todo el grupito Nexos. Entonces iban y siguen yendo a todos los gobiernos a pedir ese tipo de contratos. ¿Cómo es posible que este tipo de personajes, Toño, sigan siendo invitados a ese tipo de lugares, a los medios de comunicación que se jactan de ser los grandes medios de comunicación, objetivos, neutrales, que van a fondo a la noticia? No es cierto. Para este tipo de personajes, Toño, ha sido muy benéfico las redes sociales, porque en las redes sociales, si bien es cierto que, como dice el presidente López Obrador, hay cierta bendición por el auge de las redes sociales y hay espacios como Sin Censura, donde hay periodistas de muy buen calado, omítame a mí desde luego, pero hay periodistas como Toño, como Vicente, como Paco Cruz y otros grandes, Jaime Hernández, en fin, grandes maestros del periodismo, pero hay otros lugares donde hay unos sujetos de pacotilla. Entonces, ¿qué a estos tipos les ha beneficiado ese tipo de espacios, Toño? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la red social viene también con un caudal de desinformación, la posverdad. Entonces, hoy ya no importa, ya escuchamos a Raimundo Rivapalacio decirlo, ya no importa la verdad. Escuchamos hace un momento en el video que nos compartiste en la mesa de un canal hecho y derecho, de un medio de comunicación con muchísima influencia, decir a un mequetrefe, al Güero Castañeda, que era el asesor de Ricardo Anaya en las elecciones pasadas, que se vayan con todo contra Claudia Sheinbaum, que hagan investigación de oposición, mentiras, chismes, lo que sea, con tal de desbarrancarla. Bueno, pues para estos personajes es un sitio ideal, una red social donde la posverdad está cundiendo. Este tipo de personajes ya no trabajan con hechos, ya no trabajan con datos duros, ya no hacen periodismo. Decías tú, Toño, creo que Héctor de Mauleón no sabe cómo se conforma una columna. Yo creo que sí, Toño, pero perdóname el exabrupto, se hace pendejo. A lo mejor no debía haber utilizado el calificativo, pero ni modo, lo asumo, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Se hace pendejo, conoce perfectamente cuáles son los géneros periodísticos, pero nunca los ha ejercido porque no le gusta. A ver, Toño, si tú me permites, sé que me estoy extendiendo demasiado, pero si tiene por ahí, mi querido don David, el fragmento. ¿Qué te parece que lo ponemos ahí, hay más clips para que lo podamos